el movimiento independentista volvió a salir a la calle en defensa del referéndum del 1 de octubre del sí a la secesión. La concentración llegó en un clima de máxima división política tras la aprobación exprés de la ley de referéndum y la de transitoriedad jurídica del Parlamento. Los convocantes del referéndum y la transitoriedad jurídica, los convocantes de la manifestación, más bien la Asamblea Nacional Catalana, y no consiguieron, sin embargo, su objetivo de convertir la de ayer en una manifestación más importante de su historia. La participación se quedó por debajo de las manifestaciones del 2014 y del 2015. Con todo, aprovecharon la movilización, eso sí, para pedir al presidente de la Generalitat que se declare insumiso a los tribunales. A 19 días para la consulta que ha convocado el presidente, que ha suspendido el Tribunal Constitucional, centenares de miles de personas se volvieron a manifestar por las calles del centro de Barcelona por 6º año consecutivo. En este caso lo hicieron para reclamar el voto afirmativo del referéndum de la secesión, una consulta que el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, ha prometido que no se celebrará. Bueno, para ampliar esta información ya tenemos con nosotros acá en RTN Revista a Pascual Masforrol, sí. Presidente de Casal Català en Costa Rica. Muy buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Y un catalán, pero total, ¿verdad? Por todos los costados. Sí, bueno. Gracias, Pascual, sí, por ponernos, por acompañarnos esta mañana y ponernos en perspectiva desde la visión de los catalanes, qué está aconteciendo, porque hay distintas cosas que están pasando allá. Melanie Corrales dice: el rey habla de la cuestión catalana y dice: la Constitución prevalecerá frente a quienes quiebran la convivencia. Después se está hablando del día 1-0, es así, Pascual, es decir, el referendo va a ser el 1 de octubre, nos explicabas ahora fuera de micrófonos por qué Cataluña quiere independizarse, pero además la Fiscalía le está ordenando a los alcaldes catalanes que vayan y comparezcan, y si no los va a detener, hay un choque terrible aquí institucional, fuertísimo, y la última, Rajoy está pidiendo a los catalanes no acudir, Melanie, a las mesas el 1O, que es el 1 de octubre, porque es ilegal, dice. Vamos a tratar de entender todo esto, esta cantidad de informaciones que están emanando desde la tierra de Pascual. Sí. Buenos días. Buenos días. Lo que está es evidente que está en juego aquí. Sí, lo que hay como un choque institucional muy importante. Ha habido, claro, este es como la culminación de todo un proceso que lleva realizándose, ¿no? desde principios de la década del año 2000, ¿no? Es un proceso que, para tener en perspectiva, aparte de todas las razones históricas que yo creo que tampoco ahora vienen al caso de por qué Cataluña se considera una nación, por qué el pueblo catalán se reconoce como una nación y como nación se considera sujeto político, y como sujeto político entiende que tiene derecho a decidir. Esa es una norma que es la base en la que se asienta todo ese proceso, ¿vale? Entonces, eso es importante. A partir ese derecho a autodeterminación puede ser de permanencia en España o de independencia, ¿de acuerdo? A principios de la década del 2000 la sociedad catalana siente que el sistema autonómico no da respuesta a sus anhelos de autogobierno y ve como unos procesos de involución autonómica, y quiere dar un paso más allá. Entonces, lo que es el catalanismo, que es muy transversal en todos los partidos políticos, incluidos el socialista, generan un nuevo estatuto de autonomía con unas normas. Ese estatuto de autonomía se aprueba en el Parlamento por 120 diputados a favor y 15 en contra, que son el Partido Popular, los 15 que tiene el Partido Popular. Que es el que está en el gobierno. Que es el que está en el gobierno, que es mayoritario en España, pero muy minoritario en Cataluña. El Partido Socialista da apoyo y lidera esa transformación, ¿vale? El hecho es que se apoya por 120 diputados en el Parlamento de Cataluña, de 135, se lleva al Congreso de los Diputados, se recorta y se aprueba en el Congreso de los Diputados, se recorta y se aprueba en el Senado, se envía esa ley
al Parlamento de Cataluña, se pone en referéndum por el 75% de los votantes. Esa ley se aprueba y hay un nuevo estatuto. 4 años después, el Tribunal Constitucional, a instancias del Partido Popular y con una campaña en contra del estatuto y con unos muy fuertes tintes anticatalanistas en España, el Tribunal Constitucional deroga todos los nuevos artículos. Entonces, el catalanismo entiende que hay una ruptura del pacto constitucional. Sí, derogó este estatuto del cual se ha venido refiriendo. Está en vigencia, pero casi 27 artículos fueron modificados y 14 fueron anulados. Entonces, esa situación... ¿Artículos que daban qué? Bueno, pues mayor competencia en las áreas de educación, de cultura, de financiamiento, establecía unas normas claras de cuánto se tenía que invertir en Cataluña, cuánto se tenía... o sea, todas amplias competencias en justicia, era un paso más allá en la política federalista del Estado español, ¿vale? Y como buscar un encaje, que es lo que siempre había buscado el catalanismo desde las Cortes de Cádiz, de una transformación de España en un proyecto que entendiera la diferencia y que está formada por diversas naciones, no únicamente una nación española y no una cuestión uniformadora, sino que la gracia que tenía España era como la diversidad. Ese bloqueo a la vía, como si dijéramos, más federalista, hace que una gran parte de la sociedad catalana entienda que el sistema político que hay en España no va a responder a sus necesidades, ¿vale? Eso también se junta, eso pasa en el 2010, eso también se junta con el inicio de la crisis y todos esos movimientos que en España darán lugar a Podemos, como de que el Estado no nos da respuesta a los problemas que tenemos en Cataluña, ese no respuesta, esa voluntad de cambio de las instituciones para que den más respuesta a la sociedad, se canaliza a través del independentismo. Entonces, el independentismo tiene desde la extrema izquierda hasta los democristianos, conservadores, es muy transversal. ¿No? Con un único objetivo, la independencia. Exacto. Entonces, se coordina eso. Esa posición es la mayoritaria en Cataluña. ¿Y por qué tanta bronca por la celebración ahora de otro referendo, el 1 de octubre? ¿Y por qué surge otra vez la necesidad de un nuevo referendo? Porque es como si dijéramos, la legislación española permite la celebración de referéndums, pero la visión, o sea, la ley siempre es como interpretable, ¿vale? Y políticamente los gobiernos pueden decidir hacer una cosa u otra. La decisión del gobierno español, que es bien legítima, es no dejar hacer nada. La ley es una lectura restrictiva, no hay posibilidades de modificación, no se permite porque no está contemplado. Entonces, ahí hay un choque muy grande, porque no hay alternativa. La situación que se crea es, no se puede hacer, no hay otra opción, ustedes tienen que aceptar esto y no hay otra situación que no sea el status quo actual. Entonces, claro, a la gente eso es muy frustrante. Entonces, por eso hay ese choque institucional en que unos partidos que son mayoritarios en la Cámara, en el Parlamento catalán, y un gobierno elegido por ese Parlamento quiere seguir con su programa electoral, con lo que le dijo los votantes que hicieran. Claro, ese es un problema porque ellos generan unas leyes, crean un nuevo marco jurídico que choca constantemente con el marco jurídico español. Es como dos legitimidades. Claro, si uno se cree que la soberanía reside en la totalidad del pueblo español y la otra parte está convencida que el pueblo catalán tiene soberanía propia y tiene derecho a decidir, acordar algo entre los dos es muy difícil, ¿vale?
Yo estoy convencido que si el referéndum se hubiera hecho hace 3 años, 4 años o así, hubiera ganado el no. Seguro. Hubiera ganado el no a independizarse. Seguro, porque... Pero ahora ganaría el sí. No se sabe. Yo tampoco... Pascual Mazfarroy. Yo creo que los partidarios del sí están mucho más movilizados, ¿vale? Los partidarios del no han mostrado un proyecto, ¿no? Como la postura es contraria a... No muestran qué alternativas se da. Por ejemplo, cuando hubo el referéndum en Escocia, sí, el gobierno británico y los partidos políticos que apoyaban que Escocia continuara en Gran Bretaña hicieron todo un proyecto, propuestas para Escocia, para que la gente quisiera quedarse, ¿vale? Es que lo importante es que cuando tú estás en un país o en una comunidad o en un matrimonio, lo importante es que te quieras quedar. Pero a mí me llama la atención, ¿cuántos habitantes hay en Cataluña? 7,5 millones. Una manifestación de 1.400.000 sí, claro, eso son, catalanes. Es que las movilizaciones son muy importantes masivas. Y hay una sensibilidad muy grande, ¿vale? Entonces, los partidarios, como si dijéramos, de la unidad de España, al no tener como ese proyecto claro por parte de los partidos políticos, más que estar como estás ahora, no tienen ese interés en mostrarse, ¿vale? También hay mucho partidario del no, como si dijéramos, los partidos políticos que defienden el no, que básicamente es el Partido Popular, Ciudadanos y el Partido Socialista, ellos suman más o menos el 35% de los diputados que hay en Cataluña. Luego hay toda una parte que es la izquierda, que es el conjunto que va desde los excomunistas, Verdes, Podemos, que hay una indefinición entre el sí y el no. Ellos son partidarios de que se vote, que la gente vote. De hecho, todas las encuestas en Cataluña muestran que prácticamente un 80% de la población quiere votar, ¿vale? Pero muchos quieren votar no, ¿vale? Esa también es la idea que ha de tener claro. ¿Qué va a pasar, Mira, Pascual Mazfarroy? Sí. ¿Qué va a pasar si se celebra? El referéndum se va a celebrar, pero la Fiscalía está diciendo que si no van los alcaldes catalanes, que son, ¿cuántos? Sí. No sé cuántos serán. Hay 900 municipios, imagínense, los van a detener. Sí. Y por otro lado, claro, el rey dice la Constitución prevalecerá ante quienes quiebren la convivencia. ¿Qué va a pasar ahí ese 1 de octubre? No lo sé, yo no lo sé. No sé exactamente por qué, no sé hasta cuánto... ¿El ejército va a estar allí? Yo no sé hasta qué punto el gobierno español y la justicia española hasta dónde va a querer llegar. Y porque hay mucha gente de los que son políticos en Cataluña que también se ven presionados por la gente y por sus convicciones de llegar al máximo. Lo que es evidente es que al final, si encausan a la gente, le ponen en la cárcel, al final esos son presos políticos. Un Estado democrático no puede tener presos políticos. O sea, hay cosas que no pueden ser. Y yo creo que en Europa ese modelo no puede ser, no puedes elegir un modelo turco como Erdogan, ¿no? Por ejemplo, está ahora a toda la prensa, la justicia me envía una nota que no se pueden emitir ni propaganda ni noticias respecto al referéndum. Claro, los periodistas que les digan no pueden informar sobre eso es muy fuerte. ¿Estás hablando de que esa es una disposición del gobierno de la justicia? De la justicia. Que no se puede informar sobre actos del referéndum ni todo eso, ni sobre la campaña política, ¿no? Es por eso que digo... O sea, hoy podrían ir y detener a todos los periodistas del diario La Vanguardia, por ejemplo. Podían a los periodistas públicos, no tanto a los privados, pero por ejemplo, ustedes que son un medio estatal, un medio público, que al director lo echaran, ¿vale? O lo suspendieran en su cargo, por hacer esa información. Claro, eso lo ve un periodista y dice... No puede ser eso. Sí. Entonces, estamos hablando del derecho a la información y de la libertad de expresión. Exacto. Entonces, el periodista tiene derecho a decidir
sobre qué informa y qué es noticia. Con criterio periodístico. ¿Vale? Entonces, ese tipo de cosas, hostia, son las que chirrían un poquito, ¿no? A mí lo que me sorprende es el nivel de, Melanie, el nivel de tan fuerte de medidas contra el referendo. Sí. Y todos nos preguntamos qué pasaría si gana el sí, pero bueno, Melanie, Pascual, sí. usted decía que ha venido cambiando, que si el referendo se hubiera hecho hace 3 años, hubiera ganado el no, Sí. ahora dice que tiene esa duda. ¿Qué es lo que usted considera que ha venido cambiando en la población, que ahora está apoyando más el sí? Yo creo que una de las cuestiones más importantes es ese tipo de cómo se ejerce el poder y cómo se te limita, como si dijéramos, entre comillas, la libertad, ¿no? En el sentido de que, ¿vale? Si tú ves que tu Estado te permite decidir sobre las cosas, negociar cualquier cosa, establecer pactos continuamente sobre cómo se van a hacer las cosas, que ese tipo de cosas la gente se siente cómoda, ¿vale? Lo que yo creo que a la gente en democracia lo que no se siente satisfecha es cuando le dan las cosas hechas. No pueden ser de otra manera porque la ley lo marca así, la ley es inmodificable, ¿no? Las leyes son todas modificables, ¿vale? Podemos decir que hay algunas leyes que no deberían modificarse nunca, no sé, por la pena de muerte, pues si es un Estado democrático, eso no se puede modificar nunca, ¿vale? Pero hay otras leyes de cómo se organiza la gente, qué derechos sociales tiene, eso todo es modificable y de acuerdo a las mayorías, respetando a las minorías, que es lo que el pueblo tiene que votar, tiene que decidir y los políticos tienen que acordar para el buen manejo de la sociedad. Muchas gracias. Pascual Masforroy, Muchas gracias a vosotros por explicarnos invitarme. un poco lo que está presidente pasando. de Casal Catalá de Costa Rica, Sí. por darnos un barniz de lo que va a ser este 1 de octubre, la celebración del referendo en el Estado de Cataluña por su independencia. Muchas gracias. Nosotros tenemos que ir a una Vamos a pausa. hacer una pausa, ya venimos con más.